Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo una nueva reseña de cómic. Continuamos con nuestra lectura cronológica de la Marvel 2000 era con este The Pulse desde el cielo. Este es el primer volumen de los 3 que componen la serie. Este en concreto abarca de los números 1 a 5 de The Pulse. Y este mismo cómic lo tenemos en varios formatos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el Marvel Deluxe, aunque yo personalmente tengo este Marvel Saga, porque prefiero este formato. Diferencias, poquitas. El lomo es curvo en este Marvel Saga, y pues tiene otra portada, hasta en el Marvel Deluxe pues es más oscuro, con una franja en la que se ve esta portada. Aquí pues la portada ocupa todo un poquito lo que es o sea, aquí esta imagen abarca un poquito lo que es la portada, quería decir, salvo la excepción de la franja indicando el tipo de edición que se trata. Y pues como tiene el lomo curvo, aparte de que me parece que es más bonito, visto en estanterías, en perfil, tiene el lomo curvo y de cara al encolado y demás, pues creo que es bastante mejor para esto, para que reposen mejor las páginas. En cuanto a contenido, el mismo. No sé si difieren un poquito los extras, ¿vale? Este sí que es cierto que en cuanto a extras, pues trae bocetos a lápiz, procesos de creación de la página del boceto al lápiz, al entintado y hasta el proceso final, este tipo de cosas. Así que si sois un poquito curiosos en este aspecto, pues igual esta edición os puede interesar. Creo que el Marvel Deluxe traerá también un poco lo mismo, precisamente porque es un Marvel Deluxe y suelen venir pues con todo este tipo de extras. El Marvel Saga en general suele ser como un Marvel Deluxe igual, pero como fue una serie que se lanzó a posteriori, pues ya os digo, el tema del lomo curvo y todo este tipo de cosas fueron correcciones que se añadieron, pero incluso el contenido viene lo mismo, porque también viene la típica introducción de Julián Clemente sobre pues la colección, un poquito el índice, un poquito de extras y demás, que es un poquito lo que suele traer el Marvel Deluxe. En general son nimiedades, ¿vale? Y tienen un precio además muy parecido, así que ya coged la que más os guste. ¿Por qué está este cómic aquí? Pues este cómic quería traerlo porque aunque parezca que no es muy relevante para la historia, porque no avanza, digamos, lo que es la línea principal, veremos que en el fondo sí que lo hace, y os cuento por qué. Tras el fiasco de Marvel Comics en los 90, para la década de los 2000 hicieron algo que suelen hacer bastante, que es coger series o personajes moribundos y dárselo a autores prometedores para que se inventen algo. ¿Por qué? Pues porque si va mal no pasa nada, porque ya iba mal antes, pero si cambian el juego, si se inventan un nuevo camino, pues pueden crear algo muy grande. Ocurrió, por ejemplo, con Frank Miller y Daredevil, o con Neil Adams y Batman, con Straczynski con Spider-Man, incluso en el cine pues ocurrió dándole al personaje de Thor a Taika Waititi, que es un autor con un tono muy diferente al del personaje. Y también, por supuesto, ocurrió con la serie principal de Marvel. ¿Qué ocurre? Pues que Marvel ya venía de capa muy caída y ahí pues se inventaron el universo Ultimate, por ahí por el comienzo de los 2000. Cogieron autores que hoy en día nos suenan a todos, como Brian Michael Bendis para Spider-Man, o Mark Millar para los Vengadores con los Ultimates y la Patrulla X, que fueron un poquito las 3 series centrales de este universo Ultimate. El éxito de estas series fue tal que los consolidó como autores relevantes dentro de la industria superheroica. Y precisamente estos pues fueron un poquito los miembros del Consejo de Sabios, si lo queréis llamar así, de esta Marvel 2000 era, que trazaron pues un poquito la línea argumental general y a la que todas las demás series, en mayor o menor medida, pues seguirían y se verían salpicadas pues, por los acontecimientos de estos eventos. Eventos que se convirtieron en regulares en la colección como un nuevo mega problema que afectaría al universo Marvel por completo, pero nos estamos adelantando demasiado. Marvel se había visto reflotada con su nueva línea Ultimate, pero quería devolver a su línea principal de personajes el estatus que tuvieron en su momento, y juntaron a todos estos autores que habían cosechado un éxito en la marca y cuyo nombre ya prometía calidad a los fans para que se ocuparan de ciertas series, de especiales de temática más adulta como los Marvel Knights o la línea Max, de tomos autoconclusivos y demás. Y así ir orquestando todo lo que después vendrá. Así que nombres como Quesada, Bendis, Straczynski o Mark Millar asentaron las bases del Marvel moderno. Y para ello empezaron de cero, derribando todo lo que ya se había construido. Pero la construcción de este cosmos marvelita novedoso, nuevo, empezó bastante antes. Y es que Bendis empezó a trabajar en series como Daredevil, que de hecho ahí fue su primer TVO con Marvel, incluso antes de Ultimate Spider-Man, y que daría pie a una de las más sagas del personaje incluso, pues también trabajó con Alias, con Jessica Jones y demás. Si algo fascinaba a Bendis era el costumbrismo, trabajaba con personajes de barrio, a pie de calle, y buscaba trasladar esa cercanía incluso a través de sus diálogos que fueron muy criticados después, pero lo veremos más adelante. De hecho, era receloso incluso al principio de trabajar con equipos de superhéroes, aunque ya veremos que luego pues le fue acogiendo el gustillo poquito a poco, ¿no? El caso es que sí que podríamos decir que este fue su primer experimento con grupos de superhéroes,
Y es que tenemos un cómic con Jessica Jones y con Luke Cage, con quien empezaría a jugar y que después ganaría mucho peso en los Nuevos Vengadores, con Ben Urich, con JJ Jameson, incluso con Spider-Man y Norman Osborn como estrellas invitadas que casi parecen un pequeño reclamo a modo de seguro en un cómic que, quizá por ser serie nueva, podría llevar a pensar que necesitaría de ese empujón de personajes mayores para atraer lectores. Y ya veremos que no es así, que se centra en otra cosa, sobre todo incluso los 2 tomos siguientes de The Pulse. Y es curioso, por todo lo que os comentaba antes de la línea Ultimate, porque precisamente esta dupla de autores, Bendis, que fue el guionista de Ultimate Spider-Man, y Mark Bagley, que fue el dibujante de Ultimate Spider-Man, son los autores encargados de hacer este The Pulse. Y en este cómic, Bendis nos traslada un conflicto que, al igual que las sagas que comandaría después, centra su peso en lo personal, lo humano y lo político. Ya hablamos de cómo en los cómics de los Vengadores de Geoff Johns había un desarrollo político de los Vengadores y a nivel personal como individuos. Esto continuará bajo la mira de Bendis, dándoles tridimensionalidad y enfocándose mucho en sus contradicciones y su humanidad. La acción nos traslada al periodismo en este cómic, que incluso servirá de semilla para lo que futuramente será Marvel Frontline. Pero casi mejor, pues vamos a abrir el cómic y os lo voy enseñando un poquito a medida que os cuento cositas. La historia empieza con un Ben Urich, de acuerdo, que cronológicamente se ubica pues tras la saga del Rey de la Cocina del Infierno en Daredevil. De hecho, esta primera página de cómic, con él leyendo, ¿vale? Aquí lo vemos incluso más en detalle, sirve de continuación directa de la última página de esta saga de Daredevil, con un Ben Urich leyendo el periódico en el que pues, se describe el ataque de la Yakuza en la cocina del infierno, ¿no? Por aquí lo podemos leer, dice violencia Yakuza en la cocina del infierno y tal y tal. Sí que es cierto que la página de Daredevil pues, aparece con un periódico poniendo The Pulse, ¿vale? En lugar del Daily Bugle. Luego veremos, aquí se explica que The Pulse no es más que una sección del Daily Bugle, pero cronológicamente Daredevil va incluso antes que esto. Entonces, el que ponga The Pulse en lugar de Daily Bugle no es más que una licencia estética que se toma el dibujante y el guionista en este caso para hacernos un pequeño tráiler de la próxima serie que vendría en Marvel, ¿vale? Pero sí que es cierto que se trata de este momento. Como digo, pues nos habla de este ataque de la Yakuza a la cocina del infierno. Incluso Spider-Man pues ya ha vivido ciertas pesquisas, ¿no? De su saga con Morlun, la cazadora de arañas, el aniversario con ese número 500, incluso cosas relacionadas con la tía May, ¿vale? Seguimos viendo por aquí cositas, ¿no? Como digo, este cómic nos traslada a la calle y a cómo ve el mundo a los superhéroes, incluso a cómo deben de contar los periódicos acerca de ellos. Trata el cómo la prensa escrita empezó a morir al comienzo de los años 2000 por la revolución digital y es fruto de esa desesperación precisamente por lo que J. Jonah Jameson inicia esta nueva sección en el periódico llamada El Pulso. Aquí pues las propias viñetas nos muestran el ajetreo, ¿no? que se vive en la redacción y el estrés al que se someten no solo por lo estresante que es tener a J. Jonah Jameson como jefe, de lo cual se habla de manera más explícita más adelante en el cómic, ¿no? Una periodista comenta lo estresante que es vivir con este tío de jefe, ¿no? Cómo está de un lado para otro, cómo no deja de dar órdenes a todo el mundo y que no confía en nadie en la redacción, te encarga que hagas un titular pero está pendiente de cada coma, cada tilde, cada cambio en la tipografía que metas, cada todo, y eso con todos y cada uno de los integrantes del periódico, ¿no? El caso es que no solo es estresante, como digo, lo de J. Jonah Jameson, sino también por la búsqueda constante de noticias en un mundo en el que lo imposible, lo increíble, pues se ha normalizado, ¿no? Por la propia naturaleza de los personajes que habitan en él. Pues esta desesperación hace que Jameson se trague su orgullo y escriba de los superhéroes con un cambio en el editorial del periódico. Él, desde el comienzo y a lo largo de toda la historia y demás, de hecho incluso si vas leyendo cómics de Spider-Man o cómics en los que aparezca Jonah Jameson, como es el caso de Daredevil, que también aparecen algunos y tal, pues vas viendo que él intenta nunca hablar de los superhéroes. Él se queja de que la gente pues se ha idiotizado con el tema de los superhéroes y de que están pues un poco comentarios así carca, digamos, de que pues si se han idiotizado, que si siempre esperan a que los salven en lugar de hacer cosas por su propia mano, de que si pues frases del tipo de hacen lo que quieren porque tienen más poder, nos mean en la cara y nos dicen que llueve, este tipo de cosas, ¿no? Que
tienen cierta lógica y cierto interés, incluso cierta realidad detrás, ¿de acuerdo? Pero no deja de ser en un personaje que al final pues es lo que es, ¿no? El caso es que aquí, pues como digo, se traga este orgullo y decide escribir sobre pues todos estos superhéroes con un cambio en el editorial del periódico, y para ello pues recurre a Jessica Jones, que es una superheroína, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que esté presente en todas las investigaciones de su grupito de periodistas, que en este caso van a ser Ben Urich y Kat, ¿vale? Que es también otra periodista del Bugle, y ellos dos se ocuparán de los artículos, de escribirlos, y Jessica Jones simplemente va a estar ahí para tener, pues como él la llama, igual que en los periódicos contratan a analistas de economía o analistas de climatología para poder hablar con propiedad sobre ciertos temas, pues ella va a ser un poquito la analista de la temática superhéroe, ¿no? Y te lo introducen muy bien porque también ella, al final ella lo comenta, dice, yo no sé escribir, yo no puedo hacer cosas, ni estoy en una condición de salud delicada porque ella está embarazada y demás, entonces tampoco se puede meter en fregados más de la cuenta. Y él le dice que simplemente quieren su enfoque de superheroína y su enfoque de persona con poderes, sin más, que ella no sabe escribir y que para eso paga a Ben Urich y a Kat, que ya se ocuparán de escribir ellas dos. Ya digo, la entrevista entre Jameson y Jessica mola mucho, también porque establece muy bien lo que necesita cada uno. De hecho, Jameson, pues como digo, expone muy bien qué quieren y por qué la necesitan, y luego hace una pregunta que yo no sé en Estados Unidos, pero yo aquí al menos no me he encontrado ningún jefe o ningún seleccionador que me pregunte qué necesito yo de ellos, esperando una respuesta realista y honesta. Así que podemos ver, gracias a este cómic, que pese a todo lo cabronazo que sea, Jameson es mejor que el 90% de los jefes españoles. Es una maravilla. Pero bueno, fuera de bromas, es una página muy descriptiva, ¿vale? Y hace muy buenas muestras de lo manipulador y cabezota que es el personaje, ¿de acuerdo? Incluso le llega a soltar alguna milonga sobre lo buena que es ella y lo útil que es para la compañía, incluso que está por encima de Urich, que Urich está acabado, que lleva mucho tiempo sin escribir cosas buenas, y luego vemos que cuando va a reclutar a Urich hace exactamente lo mismo, pero con él, ¿sabes? Que, vamos, que ella es una inútil y que todo depende de él y que tal y que cual. Así que, vamos, este Jameson al final es un primor. El caso es que ni siquiera Jessica está segura de aceptar este trabajo, pero ¿qué ocurre? Que como comentaba antes, pues está embarazada y necesitan el dinero y el seguro médico que ella le pide a Jameson en caso de aceptar el trabajo para poder ocuparse del bebé. De hecho, mantiene una conversación ella y Luke Cage al respecto bastante esclarecedora sobre la desesperación de ambos y cómo pues Luke es más celoso de hacerlo porque primero no quiere volverse famoso, cosa que de una manera bastante gracioseta, al darse cuenta de que ya es famoso en el barrio, en todo el mundo, pues empieza a dar su mano a torcer, ¿no? Pero también es consciente de quién es Jonah Jameson, de cómo trata a la gente con superpoderes y de que únicamente por mucho que él le pueda ofrecer y por mucho que le pueda decir, va a coger a Jessica Jones, la va a exprimir, la va a utilizar y cuando no le sirva de nada más va a seguirla exprimiendo, pero hablando mal de ella para sacar todo lo que pueda sacar vendible en el periódico. Entonces insiste todo el rato Luke a Jessica en que ella no haga nada que no quiera hacer arrastrada por ningún tipo de dificultad, que ella haga lo que confía y lo que realmente quiere hacer, nada más allá de eso. Y es un punto bastante interesante porque nos va mostrando cierta cotidianidad y cierta pues dosis más, pues sí, cotidiana, ¿no? De lo que es una relación. Al final son dos personajes pues, más humanos de la cuenta. De hecho, Luke Cage pues también tiene mucho de persona que simplemente se quiere ocupar de su barrio y que empieza pues ocupándose de que dejen de vender droga los chavalines de su barrio y demás. Y poco a poco la cosa va escalando y acaba ganando su nombre y tal, ¿no? Pero al final son dos personas como que quieren estar muy ajenas al mundo superheroico y que por pura responsabilidad con sus poderes y sus cosas se acaban viendo envueltos, ¿no? Pero que en realidad solo quieren estar a su rollo y hacer un bien por su comunidad más cercana. Y ya está, si no se les necesitase, ellos estarían muy a gusto sin formar parte de esto, ¿no? Pues como digo, pues aquí seguimos avanzando, ¿no? Aquí vemos la charla entre Jameson y Ben Urich, que luego abordaremos de manera un poquito más explícita. Pero bueno, total, que como primera noticia se encuentran un cadáver, ¿vale? El cadáver de una muchacha, y el cómic va pues de la investigación de por qué murió, quién murió y por qué la mataron y todo esto. No os voy a desvelar mucho al respecto, aunque tampoco es que sea un giro muy sorprendente ni inesperado, pero bueno, tampoco os voy a hacer spoiler del punto central de la historia y todo esto, ¿no?
La virtud del cómic, ya digo, no es una locura de guión, pero es cómo dota de realismo y de contexto unos personajes que después entenderás mejor cuando leas más cosas de ellos a futuro, porque serán personajes centrales, gracias precisamente a este cómic, ¿no? Al tiempo que pues también va cerrando tramas de personajes como Ben Urich y pues planta semillas a posteriori. A nivel de guión, si bien es una premisa sencilla, sí que entremezcla varias ideas que casan muy bien y que aportan y se desarrollan de manera bastante interesante y eficiente. No tiene ningún personaje ni ninguna trama que aburra o que sea menos relevante que otra, desde la investigación en sí hasta cómo se siente Urich al descubrir quién está implicado y lo que esto significa para él, el cómo se gestiona una noticia así a nivel de prensa, los entramados superheroicos de fondo o la propia dicotomía de Jessica y Luke Cage sobre si aceptar este trabajo. Bendis ya ha jugado con estos personajes más callejeros y sabe perfectamente cómo sinergizarlos de manera que todos pues sean muy interesantes. Ahora bien, Bendis también es famosete por unos diálogos demasiado sobrecargados, ¿vale? Y si los hiciéramos ahora, pues seguramente los personajes dirían hermano o bro cada 2 palabras. Sí que es cierto que abusa mucho de repeticiones, de los puntos suspensivos, de coloquialismos y de vulgarismos en las expresiones también. Parece que todo el mundo es medio cateto a veces incluso, ¿vale? Es verdad. Pero también es cierto que en este cómic en concreto no lo he notado tanto como en otros. Por ejemplo, en Ultimate Spider-Man hay veces que es agotador, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay un par de casos, ¿vale? Que vamos a ver un poquito más en detalle para que veáis a lo que me refiero. Están estos 2 personajes hablando, ¿vale? Que son 2 miembros de la redacción. De hecho, esta es Kat, que junto a Urich se va a ocupar del pulso. Y le dice, ¿me la prestas? No tengo, deberías tener. Sí, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Qué tienes para las 4? ¿Para el artículo de la gente más poderosa de la ciudad? Los Vengadores. ¿Qué? Yo no lo haría. Los Vengadores, yo no lo haría. ¿Por? Es como todo el rato, pues son este tipo de charlas, ¿no? En las que no se termina de decir nada y abusa mucho de esto. Porque el problema es que describe a todos los personajes con la misma voz. Da igual si es de Punisher, si son estos 2 periodistas o si es Spider-Man. Todos van a tener este tipo de forma de hablar, este tipo de intervenciones muy a menudo, ¿vale? Y quizá para mí ese es su punto más flojo. Es cierto que en este cómic pues no pasa tanto y que siendo los personajes que son pues me rechina menos, porque es verdad que al final pues son 2 periodistas que están hablando en su momento de calma en una redacción, ¿no? Pero bueno, por ejemplo en Nuevos Vengadores pues que Lobez no hable así, que el Capitán América hable así, pues te puede molestar algo más, pero un Spider-Man, un Luke Cage o como digo, estas periodistas que al final pues están reflejando un lenguaje más mundano, ¿no? Que en el que pues todos tenemos repeticiones y frases superfluas o más rimbombantes dentro de lo que es una conversación normal y corriente, pues dentro de lo malo no es terrible. Y respecto al dibujo, pues ¿qué os voy a decir? Es Mark Bagley, ¿vale? Y os quiero poner de ejemplo aquí esta página. Mirad, aquí por ejemplo tenemos lo que os comentaba antes de cuando hablan sobre J. Jonah Jameson, cómo está en todos sitios, ¿vale? Sin más. Os quiero mostrar, para hablaros de Mark Bagley, la página en la que Jameson va a reclutar a Ben Urich, ¿vale? ¿Qué os puedo contar de Mark Bagley? Pues que es un dibujante y un narrador que conoce muy bien el medio, ¿vale? Y sobre todo también incluso a estos personajes. En Ultimate Spider-Man estaba harto de dibujar a Jonah Jameson, a Peter Parker, la redacción del Bugle y a todos los personajes de este contexto, ¿vale? Y se nota que sabe cómo potenciar a todos y cada uno de estos personajes. Pero es que además es un buen narrador, porque tiene unos juegos de diagramación muy interesantes, ¿vale? Mirad aquí, por ejemplo. Vamos a hacer un paralelismo, que de hecho el propio autor lo hace, entre la conversación que tiene Jameson con Jessica Jones y la conversación que tiene Jameson con Ben Urich, ¿vale? Aquí con Jessica Jones, pues Mark Bagley ya nos está encuadrando en 3 filas, ¿vale? Dando un enfoque pues muy horizontal, muy pasivo, muy cinematográfico, casi de voyeur, ¿no? Al hacernos partícipes de esta charla. Aquí hace algo parecido cuando van a convencer a Urich de que se una al proyecto, haciendo un paralelismo muy claro, ¿vale? Con la charla de Jessica. Pero también tenemos un poquito esta ruptura de la misma estructura al presentarnos esta primera escena, esta gran viñeta inicial, ¿vale? Que nos está encuadrando la escena con este plano más general. Como digo, tenemos este mismo esquema de A3, ¿vale? 3 filas horizontales. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí pasa que hace unos cortes en las viñetas, haciendo muchas más cantidad de viñetas más cortas y más alargadas, muy seguidas, mostrando lo rápida y lo agresiva que es la conversación entre estos 2, ¿vale? Porque es una doble página, o sea, esto va así.
Al contrario que en la charla con Jessica, que las viñetas son más pausadas, también es a doble página, ¿vale? Pero sin embargo hay mucho más reposo, hay mucho más respiro entre páginas. Si comparamos estas tres con todo este juego visual, es mucho más veloz. Recordemos que estas viñetas más estrechas simbolizan formalmente velocidad y poco paso del tiempo, pero es que además pasamos de este plano general inicial aquí al comienzo de la página a primeros planos de ellos en los que ni siquiera la cara entra por completo en la viñeta y en los que casi se les deforma la cara para enfatizar en cómo les está afectando esta conversación. Incluso en los elementos de las viñetas empiezan por separado. Urich y Jameson no ocupan nunca la misma viñeta. Robbie, en este caso aquí, sí que la comparte momentáneamente con Urich para apoyarlo en su discurso. Pero con Jameson prácticamente no coincide, salvo en un momento puntual para discutir, y aquí que confluyen momentáneamente mostrando un poquito de entendimiento, pero pasan a volver a discutir y vuelven a separarse, hasta que al final aquí ya aparecen los tres juntos. De manera que sin leer los diálogos, solo con las viñetas podemos entender la propia dinámica de la conversación, cómo se van acelerando, cómo sus puntos de vista empiezan a ser contrarios y confluyen, pero vuelven a discutir y finalmente se arreglan y llegan a un entendimiento. Entonces yo con un autor que te plantea esto con una simple conversación, pues ¿qué queréis que os diga? No le puedo poner pega. Es cierto que no deja de ser una resolución plano contra plano, ¿vale? Porque es lo que es un plano contra plano sencillo, pero el ritmo y la ejecución es perfecta. Entonces, ¿yo qué te voy a decir? Pues que así da gusto leer cómics, yo te lo firmo, ojalá todos. No es que quiera que todos sean de Mark Bagley, pero sí que quiero todos con una calidad de narración como esta. Os quería poner esta página de ejemplo porque creo que habla por sí sola de la calidad del dibujo y de la narrativa que os vais a encontrar en este tomo. No es mi dibujante favorito para Spider-Man, es cierto, y me pasa que por su trazo, el color y demás, pues me hace parecerlo demasiado adolescente, porque precisamente lo identifico con Ultimate Spider-Man, pero es que no le puedo poner pega como calidad de narrador. Incluso en la acción, pues se nota que ya tiene al personaje cogido y que sabe cómo explotar la agilidad y el movimiento de Spider-Man para crear viñetas y páginas pues muy dinámicas y espectaculares, incluso con otros personajes, porque también hay otros personajes que tienen acción, ¿vale? Pero, como digo, se nota que los tiene muy por la mano y está muy habituado a trabajar no solo superhéroes, sino este tipo de personajes. Entonces, claro, con esto, pues yo qué os voy a decir. Es un cómic que yo os recomendaría incluso para empezar a leer Marvel por aquí. No te hace falta saber nada de antes ni nada de después. Son personajes humanos, tridimensionales, y aunque hace uso y aporta al mundo superheroico en el que se ambienta, ya digo, es casi más una pequeña ayuda para impulsar quizá ventas de esta nueva línea de cómics que fueron los de Pulse y ver cómo va la serie que porque lo necesiten en sí. Porque ante todo, esta historia es humana y va de una mujer trabajando para poder darle a su bebé un futuro y del periodismo, de cómo se viven estos acontecimientos en las calles. Y es que a mí esto es en realidad lo que más me fascina de todo el tema superhéroes y todo esto. Que sí, que mucho tortazo y mucha cosa que puede quedar muy guay en dibujo, muy guay en las pelis y con efectos especiales chulos, batallitas y demás. Pero a mí lo que realmente me llama la atención es cómo en un mundo loco, elevado a la enésima potencia, se plantean ciertos valores y cómo funciona la gente, cómo se vive. Y estos cómics de The Pulse dan pinceladas sobre ello. Hay una historia de Daredevil, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, de la línea Marvel Knights, sobre que recibe una denuncia de un multimillonario porque dice que persiguiendo a un malo, pues rompió los cristales de su propiedad y quiere denunciarlo, aunque el juicio le suponga perder dinero y mucho trámite y mucha cosa, pero él quiere encabezar la lucha contra la irresponsabilidad de los justicieros, ¿no? La gente está harta de que en sus batallas y persecuciones lo mismo te rompen un coche que te hunden el piso, y esto ocurre con mucha frecuencia. Incluso aquí ya te empiezan a barajar ciertas semillitas de lo que luego explotaría de manera enorme en Civil War y por qué la gente está tan hasta las narices de ellos, ¿no? El caso es que, bueno, para denunciar a Daredevil contrata a Matt Murdock como fiscal y esto da pie a un juego muy fantasioso en el que Matt Murdock es acusador y acusado al mismo tiempo. Pero a la vez, más allá de toda esta fantasía y demás, te sirve para plantear cosas como ¿necesitan los superhéroes un seguro que les cubra los destrozos a la gente? ¿Cómo vive la gente que cada 2 semanas revienta en el supermercado de tu esquina? ¿O por qué? Claro, o sea, ese hartazgo que luego se verá
y explotará en series posteriores. Ese tipo de cuestiones se tratan en ese cómic, en la telediarios, en la prensa, en las opiniones de la gente, incluso aparece J. Jonah Jameson en ese cómic. Luego, claro, esto al final son superhéroes y siempre hay un malo detrás y todo esto, ¿no? Pero esta clase de cuestiones son las que yo creo que realmente son interesantes de estos mundos de fantasía. Este cómic os va a aportar eso, realidad y trasfondo en un mundo de superhéroes en el que pasan muchas cosas y a veces se pierde el foco de que esas personas a quienes salvan pues tienen vidas y trabajos que cumplir también, y que los propios héroes y heroínas pues a veces no tienen ni para comer y aceptan aún así sacrificarlo todo, ¿no? Os traigo este cómic no solo porque es una pedazo de lectura que os gustará incluso si no habéis leído nada antes, ya os digo, yo lo recomiendo especialmente incluso como primera lectura, no solo porque nos ubique en la parte más humana de los superhéroes y plantee cuestiones naturales y costumbristas en un mundo fantástico, sino porque también lo que ocurre en este cómic y continuará en el Marvel Knights de Spider-Man, con el tema de Entre los Muertos y demás, lo que pasa con el Duende Verde sentará precedentes de ese personaje y nos mostrará cómo pasa de ser un villano de Spider-Man a todo lo que se convierte y que vendrá después, ¿no? La semilla del reinado oscuro realmente está aquí y empieza aquí, continúa en el Marvel Knights de Spider-Man y ya luego en Frontline y demás. Pero para eso aún nos queda. Por mi parte, esto es todo. Espero haberos convencido de que lo leáis si no lo habéis hecho y después pues comentadme qué os ha parecido. Si ya lo habéis leído, pues también quiero saber qué os parece. Si os está molando esta nueva sección, también comentádmelo abajo. Dejadme un me gusta, compartídselo a esa persona que quiera empezar a leer y no sepa por dónde. En general, comentadme cualquier cosa que os apetezca, ya sabéis que a mí me gusta mucho leeros y demás. Y ya está, no tengo en realidad mucho más que añadir. En esta ocasión no he enfatizado tanto en el tema spoilers, porque aunque la historia es sencilla, creo que los giritos que puede aportar y demás pues tampoco son necesarios destriparlos para poder hablar de este cómic. Ya habéis visto que hemos hecho un análisis más un poquito del cómic, ¿no? Más allá de la propia historia en sí. Sin mucho más, gracias por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, chao.